responsabilidad. ¿Por qué se le...? Pero moralmente el presidente... No, pero es un asunto legal y moral también. O sea, yo les invito, porque una cosa es que nos caigan mal algunas personas o que tengamos posturas. No, sí, es el caso. Es que tenemos que ser muy objetivos, muy profesionales. Si hay una denuncia de corrupción, sobre todo en lo que corresponde al gobierno que represento, si hay un servidor público corrupto, no solo se va a su casa, se va a la cárcel, para que se entienda bien. Y vuelvo, miren, ahora sí traigo pañuelo blanco. No les gusta a mis adversarios, pañuelito blanco, no hay corrupción arriba. Me atrevo a decirlo, a sostenerlo. Y quiero que me tapen la boca. A ver. Entonces, no somos iguales. ¿Qué hacían antes los conservadores? ¿Cómo mediatizaban para que no se diera el cambio? ¿Ustedes creen que se me va a olvidar? Yo no odio, pero no olvido. ¿Qué hacía la llamada sociedad civil? Los medios de comunicación, no todos, los que estaban al servicio de los que se sentían dueños de México, generalizaban. Era muy común escuchar cuando ya la gente estaba despertando y ya se estaba dando cuenta de cómo era manipulada. Era muy común escuchar: todos son iguales, son lo mismo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarme, gracias por permitirme llegar hasta la comunidad de sus hogares, de sus oficinas, donde quiera que ustedes se encuentren. De verdad, muchísimas gracias por esta enorme oportunidad. Es un gusto y un placer estar nuevamente aquí con ustedes. De verdad, muchísimas gracias por darme esa enorme oportunidad de platicar, de comentar, de analizar lo que está sucediendo en nuestro país. Hoy es viernes ya, viernes 20 de diciembre del año 2019. Con toda la fuerza y con toda la velocidad, el tiempo no se detiene y pronto, pues prácticamente nos faltan 11 días para que este año, nos quedan todavía algunos días para que este año termine. De verdad, qué rápido se va el tiempo. Y bueno, como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí con nosotros en una emisión más de NP Noticias de la tarde. Y bueno, ya sabe usted lo que ha generado el revuelo político, social, crítico, amargo de los últimos acontecimientos. No me refiero a lo de Genaro García Luna, que de por sí ha levantado también bastante ámpula, sino a lo que acaba de suceder con la Secretaría de la Función Pública. La Secretaría de la Función Pública, que ha exonerado
a Manuel Bartlett Díaz, titular, director de la Comisión Federal de Electricidad, de cualquier conflicto de interés o de enriquecimiento ilícito. Ya le platicaré y le estaré diciendo los diversos comentarios que existen en relación a esta situación que de verdad deja muy mal parado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Si hay algo que lastima en un servidor público, o si hay algo que ofende al pueblo mexicano, es este sujeto, exgobernador de Puebla, exsecretario de Gobernación, exsecretario de Educación, senador y hoy director por obra y gracia de la Cuarta Transformación de Morena, de Andrés Manuel López Obrador, que denigra y entierra a un presidente que hablaba de combatir la enorme corrupción. Por lo pronto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en esas malacostumbradas mañaneras en donde termina no diciendo nada, ha dicho que a Manuel Bartlett les puede caer mal a muchos, pero que eso es algo muy distinto y que es otra realidad, que una cosa es eso y otra cosa es que no le caiga a usted muy bien. Si no tiene responsabilidad, es un asunto legal y moral también. El presidente de la República, que se había caracterizado por prolongados años de injuriar, de lastimar, de señalar a un sistema político corrupto hasta donde usted quiera señalarlo, hoy desgraciadamente todo ese discurso se viene al suelo. Repito, si hay alguien que lastima profundamente a la sociedad, se llama Manuel Bartlett Díaz, aquel a quien se le cayó el sistema para hacer ganar a Carlos Salinas de Gortari, quien a la vez lo nombró como secretario de Educación. Y es que la Secretaría de la Función Pública inició una investigación derivada de las investigaciones, valga la redundancia, que llevó a cabo periodistas como Carlos Loret de Mola y un equipo que trabaja con él de periodistas. Documentaron 25 casas, propiedades en la Ciudad de México por un valor de aproximadamente 800 millones de pesos, 16 veces más de lo que declaró de su situación patrimonial Manuel Bartlett Díaz, quien había dicho que solamente tenía 51 millones de pesos e ingresos anuales de 11 millones. Esta burla que orquestó la Secretaría de la Función Pública en un modelo basado prácticamente en lo que sucedió en aquellos años con lo de la Casa Blanca de La Gaviota, Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, nos demuestra que la Cuarta Transformación, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador solapa y es cómplice de la corrupción, una complicidad que entierra cualquier bandera política que pudo haber encabezado un presidente que hoy realmente ha escrito el epitafio político en el que yace un discurso que hoy ha sido enterrado. Así de grave lo que sucede en este país. En la conferencia de prensa dijo que una cosa es que Manuel Bartlett pueda caerle mal a alguna persona,
pero en realidad, si no tiene responsabilidad, es un asunto legal y moral también. Dijo que en su administración no existe la práctica de proteger a unos y destruir a otros. Un discurso nada creíble. Tenemos que ser objetivos y responsables. Si hay un servidor público corrupto, no solo se va a su casa, se va a la cárcel. Pañuelo blanco, no hay corrupción arriba. Me atrevo a decirlo y sostenerlo y quiero que me tapen la boca. No somos iguales. Pero recuerde usted que la exoneración de Manuel Bartlett no es como la ve el presidente de la República cuando él mismo, siendo oposición, criticó severamente a este mapache electoral que hoy está como director de la Comisión Federal de Electricidad por obra y gracia absolutamente y únicamente de él. La Secretaría de la Función Pública lo exonera tras verificar que el funcionario no declaró las propiedades de Julia Elena Abdalá Lemus, pues no es ni su esposa ni su concubina, ya que solo sostiene una relación cercana afectiva. Tampoco hay conflicto de interés con respecto a sus hijos, pues no son dependientes económicos y no tiene obligación de declararlo, dijo Indira Sandoval. Dado que legalmente Abdalá Lemus no es su esposa ni concubina de Bartlett Díaz, con la legislación actual el funcionario no está obligado a declarar sus bienes, dijo Indira Sandoval Ballesteros. A partir del próximo año, los servidores públicos estaremos obligados a declarar todos los bienes de las personas con quienes tenemos un vínculo de afecto o sentimental como parejas. Y en ese sentido, Manuel Bartlett estará obligado a rendir cuentas del patrimonio de la señora Abdalá, de su pareja sentimental. ¿Cómo lo escucha? ¿Cómo lo ve usted? Los detalles de la investigación de la Secretaría de la Función Pública se pueden consultar, si usted quiere, en el informe técnico de la investigación iniciada sobre el director general de la Comisión Federal de Electricidad en el portal de la dependencia. La Secretaría de la Función Pública solo tiene facultades legales para investigar al director general a partir del 1 de diciembre del 2018, cuando asumió el cargo, para verificar si Bartlett Díaz había incurrido en conductas reprochables como actuación bajo conflicto de interés, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés o tráfico de influencias. Durante los 3 últimos meses se realizaron alrededor de media centena de diligencias ante 15 instancias públicas y privadas de los órdenes federal y estatal. La dependencia revisó las declaraciones patrimoniales, antecedentes registrales, declaraciones fiscales, así como la red de vínculos de familiares y de negocios de Bartlett y sus hijos, León Manuel y Alejandra Bartlett Álvarez, de la pareja sentimental del funcionario Julia Elena Abdalá Lemus y del hijo de esta, Julio Antonio de Regil Abdalá. Además, Bartlett Díaz fue citado a comparecer ante la Función Pública. De verdad, qué horroroso lo que estamos escuchando el día de hoy. Toda esta investigación inicia a partir de que Carlos Loret de Mola dio a conocer una enorme cantidad de propiedades de Manuel Bartlett Díaz que en conjunto sumaban aproximadamente 800 millones de pesos. Y mire usted, a raíz de que salió esto, que lo mismo que hizo el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, del anterior presidente, cuando Virgilio Andrade exoneró al presidente y a su esposa Angélica Rivera, la gaviota de la Casa Blanca de Lomas de Chapultepec, si no mal recuerdo. Pues bueno,
prácticamente estamos viendo algo parecido a lo que hoy pues está sucediendo. La exoneración, escribe hoy Carlos Loret en su columna El Universal, dice: AMLO de Adalid anticorrupción a tapadera de Manuel Bartlett. Y es que hay de tapaderas a tapaderas, y esta de verdad es una tapadera de cloaca, de putrefacción, del que está impregnado el señor Manuel Bartlett, y que es una vergüenza para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hoy Carlos Loret saca a la luz pública desde el día de ayer en su columna de opinión lo que piensa acerca de la exoneración de Manuel Bartlett Díaz por parte de la Secretaría de la Función Pública. Dice Carlos Loret que la exoneración de este señor, de Manuel Bartlett, derrumba el discurso anticorrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador. A un año de gobierno ha decidido rendir su principal bandera política, que era el combate a la corrupción. Nadie puede decirse engañado, dice Carlos Loret. Desde que publicamos los reportajes sobre las casas y las empresas vinculadas al director general de la Comisión Federal de Electricidad, el presidente adelantó en una conferencia mañanera lo que ocurriría. Su secretaria de la Función Pública iba a investigar y lo iba a exonerar por falta de pruebas. Todo lo demás fue darle forma a una decisión tomada ya por el presidente de la República. ¡Feliz Navidad, Bartlett!, escribe Carlos Loret. El regalo navideño, dice don Carlos Loret, se extiende a todos los funcionarios de la autoproclamada 4T. Gracias a esta investigación oficial, Bartlett y todos los funcionarios del actual gobierno ya saben lo siguiente, escribe Carlos Loret. Primero, se vale que omitan declarar los bienes que posean, usen o disfruten. Por ejemplo, si viven en una mansión en la Loma de Chapultepec, no tienen que declararla si no está a su nombre, aunque haya sido comprada a través de una empresa de la que hayan formado parte durante años y de la que se sacudan la víspera de asumir un nuevo cargo público. Primero. Segundo, se vale que sus parejas tengan muchas propiedades siempre y cuando declaren para sus trámites oficiales domicilios distintos. Mientras más casas, más opciones de simular que no viven juntos. No hay concubinato y por lo tanto no tienen nada que ver, aunque reconozcan públicamente que forman una pareja sentimental desde hace 20 años. Así, por más que se acumulen casas a nombre de su pareja, no tienen que declararlas. 3. Se vale que sus hijos se vuelvan millonarios desde universitarios. Al cabo que la Función Pública no va a investigar cómo hicieron sus fortunas, ni si éstas tienen que ver con la carrera política del papá. Ya grandotes, nomás digan que no son dependientes económicos. Total, el imperio ya está consolidado. 4. Se vale que sus hijos y parejas tengan empresas contratistas del gobierno y no incluirlas en su declaración de intereses, aunque la ley diga que están obligados a declararlas y la autoridad a determinar si hay conflicto. Es decir, se vale que los hijos o parejas de un director general de la Comisión Federal, por ejemplo, tengan contratos millonarios con Sedena y no se incluya ese detalle en su declaración. 5. Se vale acumular a través de su pareja y sus hijos un imperio inmobiliario de 23 propiedades, una red de 12 empresas, recibir contratos del gobierno y ocultarlo todo. Si llega a ocurrir, dice Carlos Loret en esta magnífica columna, diría yo, una columna que ve el otro lado de lo que realmente
la función pública quiso hacer a un lado. El otro lado de la moneda, la que la Secretaría de la Función Pública no quiso ver, para no embarrar a su presidente sin darse cuenta que esta metida de pata es verdaderamente atroz, es verdaderamente grotesca. Si llega a ocurrir que la prensa le encuentra todas sus propiedades, empresas y contratos, la Función Pública corroborará que lo publicado es real, pero aplicará una investigación modelo Virgilio Andrade Casablanca y les extenderá un certificado de honestidad con la venia del presidente más honesto desde Benito Juárez, entiéndase Andrés Manuel López Obrador. Eso sí, y esto quizá es lo más ridículo, dice Carlos Loret, todos los bienes y empresas que la prensa les documente públicamente, al año siguiente ya tendrán que incluirlos en su declaración. Así de ese tamaño. Dice Carlos Loret para rematar, lo fácil sería ridiculizar el papel que ha decidido jugar Irma Heréndira Sandoval, pero de eso se ha encargado ella solita. El fondo es que la exoneración a Manuel Bartlett trae la firma del presidente López Obrador, quien hoy hace su más espectacular maroma frente a la historia, de Adalid anticorrupción a tapadera de Bartlett. Vaya medalla para un izquierdista. Escribe con ese filo el día de hoy Carlos Loret de Mola en este tema de verdad asqueroso políticamente hablando, de cómo un personaje de la talla de Manuel Bartlett puede esconderse en los calcetines, en la suela del zapato del presidente de la República, sin un mínimo de dignidad, ni del presidente ni de él, para decir que algo huele muy mal y que huele pues a cloacas. Este director de la Comisión Federal de Electricidad, de verdad es algo horroroso, es algo grotesco lo que estamos viviendo el día de hoy. Los senadores del PAN condenaron lo que llamaron la exoneración que hizo la secretaria de la Función Pública a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, por ocultar bienes y empresas en su declaración patrimonial. Por esta razón, pues los legisladores de Acción Nacional consideraron que no existe el combate a la corrupción si se encuentra dentro de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Sinceramente, deja muy mal parado al presidente de la República. Morena, dicen los panistas senadores, olvidó por completo su promesa de nadie por encima de la ley, exonerando a Manuel Bartlett del ocultamiento de 25 propiedades. No hay ningún cambio. Hay corrupción, Morena, ya no te creo, publicaron en su cuenta oficial de Twitter los senadores del PAN. De verdad, qué lamentable que el presidente haya tenido que hacer haya tenido que derrumbar su imagen presidencial. De verdad, queda para la historia un presidente de la República que en tan solo un año ha derrumbado su imagen de ser un ferviente combatidor de la corrupción. Señores funcionarios públicos, véansele en el ejemplo de Manuel Bartlett. Si pueden y lo señalan de corruptos, si lo señalan de conflicto de interés, de ocultamiento de bienes o de enriquecimiento ilícito, pídanle la asesoría a Manuel Bartlett e inmediatamente pónganse a las órdenes de doña Irma Heréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública. De verdad, qué terrible lo que estamos viviendo el día de hoy en este gobierno de la Cuarta Transformación. Bueno, ahí se lo dejamos para que usted lo analice.
Usted tiene la última palabra, usted tiene su propio análisis, usted considérelo si estuvo bien o estuvo mal, usted razónelo, júzguelo usted y decida lo que estuvo bien y lo que estuvo mal. Nosotros únicamente le damos a conocer lo que está sucediendo hoy en el gobierno de la Cuarta Transformación, que realmente ha sido escalofriante, grotesca la forma en que el presidente de la República ha decidido enterrar su discurso político del combate a la corrupción. De verdad, lamentable, porque abre las puertas también a otras fuerzas políticas para entrar por ese boquete que el mismo presidente ha abierto. ¿Le alcanzará al presidente en este segundo año? Pues ya veremos qué hace el presidente de la República, porque sinceramente esto ha sido pues puntos que hay que restarle al presidente, a su imagen, a su credibilidad, a la confianza en un presidente que durante más de 18 años venía diciendo que la mafia del poder, que la corrupción, que la complicidad, que la impunidad habían destruido a este país para terminar de esta forma tan burda y tan grotesca. Nada hay tan más de verdad horrorizante que lo que estamos viendo el día de hoy con este señor que se llama Andrés Manuel López Obrador, presidente de nuestro país. Grave, muy grave lo que estamos viviendo el día de hoy. Hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan.